En el video de hoy exploraremos las escalofriantes realidades de Auschwitz, un campo de concentración donde se llevaron a cabo horrores inimaginables y experimentos inhumanos con prisioneros inocentes. Dirigido por Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, Auschwitz se convirtió en un lugar de aniquilación sistemática y un símbolo del Holocausto. Destacamos la transformación de Auschwitz en un lugar de exterminio, las duras condiciones que soportaban los prisioneros, los retorcidos experimentos científicos realizados por los médicos nazis y las historias de resistencia y fuerza dentro del campo. Finalmente, enfatizamos la importancia de la memoria y la educación para garantizar que los horrores de Auschwitz nunca sean olvidados. Auschwitz emerge, la sombra sobre Polonia. Comenzamos a conocer las horribles realidades de Auschwitz, un campo de concentración construido bajo el despiadado gobierno del Tercer Reich. Dirigido por Joseph Mengele, infamemente conocido como el Ángel de la Muerte, Auschwitz se convirtió en un lugar de horrores inimaginables y experimentos inhumanos con prisioneros inocentes. Los escalofriantes detalles de estos experimentos plantean interrogantes sobre cómo se podrían llevar a cabo tales actos a plena vista, bajo la atenta mirada del mundo. Mientras nos adentramos en el siniestro laberinto de Auschwitz, honramos la memoria de los perdidos y nos enfrentamos a la inquietante realidad del Holocausto. Auschwitz se transforma, la temible metamorfosis. Auschwitz se transformó en un lugar de castigo y confinamiento para disidentes políticos al epicentro de la campaña sistemática de aniquilación de los nazis. Más tarde, se construyó Auschwitz II-Birkenau, con sectores equipados con crematorios y cámaras de gas capaces de aniquilar miles de vidas en un día. La llegada de los primeros judíos deportados marcó un cambio siniestro en la función de Auschwitz, transformándolo en una terminal para aquellos considerados indeseables por los nazis, principalmente judíos de toda Europa. La población del campo creció dramáticamente y las historias de resistencia en medio de esta transformación fueron escasas pero indomables. Comenzó el cruel proceso de selección orquestado por médicos como Joseph Mengele, decidiendo quiénes trabajarían y quiénes serían enviados a las cámaras de gas. A pesar de la evolución del diseño del campo de exterminio, la vida persistió en su forma más disminuida, con personas forjando relaciones, compartiendo recuerdos e incluso celebrando en secreto su cultura. En medio de la desesperación, los actos de valentía y el espíritu humano indomable ofrecieron destellos de esperanza dentro de los confines de Auschwitz. Sobreviviendo a las sombras, un día ordinario en circunstancias extraordinarias. Los prisioneros en Auschwitz soportaban duras condiciones, incluida la falta de sueño y el agotamiento por pasar largas horas de pie durante el pase de lista. A pesar de estas dificultades, ocasionalmente se vieron actos de desafío y compasión entre los prisioneros. Las tareas diarias asignadas a los prisioneros eran peligrosas y a menudo provocaban accidentes mortales, pero el trabajo también servía como medio de supervivencia, ya que aquellos considerados aptos para trabajar se salvaban del exterminio inmediato. Las escasas raciones proporcionadas apenas eran suficientes para sobrevivir, pero incluso frente al hambre los prisioneros encontraron consuelo en canciones, historias y discusiones compartidas. Las condiciones para dormir eran inimaginablemente duras, con varias personas compartiendo una cama individual sin ropa de cama ni calor. A través de estas difíciles circunstancias, se formaron conexiones y tranquilos momentos de reflexión entre los prisioneros. La voluntad de sobrevivir llevó actos de valentía y resistencia a medida que los prisioneros desarrollaron estrategias para resistir, incluido un sistema clandestino de trueque de alimentos. Los aspectos físicos y psicológicos de la supervivencia fueron cruciales, y el psiquiatra y superviviente Viktor Frankl promovió la creencia en el significado de la vida entre sus compañeros de prisión. Aferrándose a la vida, el arte de la resistencia en Auschwitz. Era destacada la importancia de la solidaridad y el apoyo colectivo en Auschwitz, ya que grupos basados en idiomas, orígenes o habilidades comunes brindaron ayuda mutua a sus miembros. Un ejemplo es la improbable orquesta de mujeres dirigida por la prisionera Alma Rosé, que encontró fuerza y algún tipo de protección a través de sus habilidades musicales compartidas. Mantener la dignidad y la humanidad fue otra estrategia clave de supervivencia, como Edith Eger, una sobreviviente del Holocausto, recordó momentos de baile en secreto como una forma silenciosa de resistencia. La creatividad también les dio fuerza, ya que los dibujos y poemas sirvieron como salidas para expresar emociones y experiencias. Las prácticas religiosas, aunque encubiertas, ofrecían consuelo y una apariencia de normalidad. Evitar enfermedades y mantener la higiene también fueron estrategias esenciales, como la exprisionera y médica Lucy Heitzberger describió la lucha para prevenir la propagación de enfermedades dentro del campo. Estas estrategias de afrontamiento demuestran la voluntad indomable de resistir y aferrarse a la vida a pesar de los horrores de Auschwitz.
La siguiente sección profundiza en la retorcida ciencia de Josef Mengele y los escalofriantes experimentos médicos realizados por médicos nazis, con el particular interés de Mengele por los gemelos y sus grotescas colecciones que se suman a su infame título de Ángel de la Muerte. La cámara de sombras de Auschwitz, la ciencia retorcida de Josef Mengele. El reinado de terror de Mengele se extendió más allá de Auschwitz. Enviaba periódicamente órganos y partes del cuerpo a su mentor Elger en Alemania, quien compartía la pasión de Mengele por la investigación sobre gemelos. A pesar de los sombríos orígenes de estos especímenes, Elger continuó publicando y beneficiándose de los inhumanos experimentos de Mengele. Mengele también realizó horribles experimentos con mujeres embarazadas e intentó inseminar artificialmente a prisioneros. Los supervivientes, como Alexander, recordaron a un grupo de niñas romaníes que misteriosamente comenzaron a mostrar signos de embarazo después de que Mengele les inyectara una sustancia desconocida. Si bien muchas de las víctimas de Mengele vivieron para contar sus historias, sus testimonios sirven como un poderoso recordatorio del potencial que tiene la ciencia para tergiversarse cuando no se rige por pautas éticas. Cuando la guerra llegó a su fin, Mengele huyó de Auschwitz y evadió la captura, escapando finalmente a América del Sur. También se destaca la economía oscura del trabajo forzoso dentro de Auschwitz, con corporaciones como IG Farben. Explota el trabajo de los prisioneros en condiciones brutales para enriquecerse a sí mismos y al Tercer Reich. Durante este periodo se construyó la planta de Buna Werke, donde decenas de miles de prisioneros trabajaron en condiciones inhumanas. La supervivencia de los prisioneros a menudo dependía de conseguir un buen trabajo, lo que aumentaba ligeramente sus posibilidades de superar la terrible experiencia. La crueldad y explotación infligidas a los prisioneros bajo apariencia de trabajo forzoso se proyectó en el costo físico y psicológico que ocasionó. Pan de la desesperación, hambre y supervivencia en Auschwitz. El hambre y la escasez de alimentos jugaron un macabro papel en Auschwitz, uno de los campos de concentración y exterminio nazis más infames. Los prisioneros de Auschwitz eran sometidos constantemente a una dieta de comidas escasas y nutricionalmente deficientes que apenas alcanzaban las 1.300 calorías diarias, muy por debajo del mínimo requerido para trabajos pesados. Esta hambre deliberada tenía un doble propósito para los nazis: mantener a los prisioneros debilitados y con menos probabilidades de rebelarse, y acelerar su muerte por desnutrición, alineándose con el horrible objetivo del exterminio. La escasez de alimentos también se convirtió en una herramienta de poder dentro de la jerarquía del campo, donde guardias y líderes privilegiados tomaban más de lo que les correspondía, creando una economía sombría donde los alimentos o la promesa de obtenerlos se convertían en moneda de cambio para favores, trabajo e incluso la vida misma. A pesar de la abundante producción de alimentos de la región, el excedente se utilizó para sostener la maquinaria de guerra alemana, mientras los prisioneros sufrían. Los internos vivían una constante amenaza de castigo que se cernía sobre el campo, con los nazis empleando diversos métodos crueles para corregir infracciones reales o imaginarias, perpetuando el miedo y la deshumanización. El puño de hierro de Auschwitz, viviendo a la sombra del castigo. En Auschwitz se llevaron a cabo ejecuciones públicas, en particular ahorcamientos, para infundir miedo entre los prisioneros, mientras que el tormento psicológico incluía castigos como la celda de pie, donde los prisioneros eran confinados sin espacio para sentarse o acostarse. El infame Bloque 11, también conocido como el Bloque de la Muerte, fue donde tuvieron lugar numerosas ejecuciones y tortuosos interrogatorios. El sótano del Bloque 11 albergaba las celdas de inanición, donde se dejaba morir a los prisioneros como castigo. A pesar de la deshumanización y las tácticas brutales impuestas por los nazis, la existencia y la resistencia de los prisioneros se convirtieron en una forma silenciosa de desafío y reafirmación de su humanidad. Por otro lado, una parte de la historia es a menudo pasada por alto. Las mujeres en Auschwitz demostraron resiliencia, coraje y espíritu inquebrantable frente a un sufrimiento inimaginable. Desafío invisible, la silenciosa resiliencia de las mujeres de Auschwitz. Existen incontables historias de resistencia y fuerza dentro de la narrativa de Auschwitz. Mujeres como Mala Zimmerbaum, una intérprete judía belga que utilizó su puesto para ayudar a sus compañeros de prisión, y Gisela Perl, una ginecóloga judía rumana que tomó decisiones difíciles para salvar las vidas de sus compañeros de prisión. La maternidad y los embarazos eran figuras peligrosas dentro del campo. La voluntad indomable de proteger la vida en medio de los horrores de Auschwitz era frecuente entre hombres y mujeres. Existieron figuras destacadas como Anna Frank, cuyo diario ha tocado millones de corazones, y Elie Wiesel, que escribió La Noche para arrojar luz sobre la brutalidad del Holocausto. También menciona a los infames orquestadores de las atrocidades como Rudolf Höss, el veterano comandante de Auschwitz, y Josef Mengele, el ángel de la muerte, que llevó a cabo horribles experimentos médicos con prisioneros. Innumerables personas, desde artistas hasta intelectuales y gente corriente, que vivieron Auschwitz y demostraron resiliencia y esperanza duradera en la hora más oscura de la humanidad.
Sombras de renombre, víctimas supervivientes y atormentadores. Vito Lecci, un luchador de la resistencia polaca, fue arrestado y enviado a Auschwitz en 1940. Reunió valientemente información crítica sobre el campo y la compartió con el mundo exterior. El levantamiento de los prisioneros del Sonderkommando en octubre de 1944, encargados de deshacerse de las víctimas de las cámaras de gas, también destaca como un acto de desafío ante una muerte segura. Incluso la orquesta del campo, obligada a proporcionar la banda sonora de los horrores del campo, distorsionó sutilmente los himnos nazis como un acto silencioso de resistencia. A pesar de la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo Soviético en enero de 1945, los supervivientes afrontaron una inmensa tragedia y lucharon por recuperar su humanidad. La liberación marcó el comienzo de otro viaje para muchos, mientras buscaban salud, familia perdida y un sentido de pertenencia a un mundo que les había fallado. En medio del paisaje oscuro, hubo momentos de esperanza y compasión, como el de la enfermera Zinaida Piskina, atendiendo a los prisioneros liberados, particularmente a los niños. Estos actos de resistencia y compasión iluminaron el sombrío telón de fondo de la liberación de Auschwitz. Amanecer después de la oscuridad, la amarga libertad de Auschwitz. Innumerables atrocidades fueron descubiertas por las fuerzas aliadas en Auschwitz. Toneladas de cabello humano sirven como testimonio impactante de la deshumanización a la que sometían los nazis a los prisioneros. El propio general Eisenhower insistió en documentar todo para contrarrestar la futura negación de estas atrocidades diciendo: dejen constancia de todo, consigan las películas, consigan los testigos. Hoy en día, Auschwitz se erige como un símbolo inquietante de recuerdo y una severa advertencia contra la recurrencia de tal oscuridad. Como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrae cada año a miles de visitantes que recorren los senderos que alguna vez recorrieron los condenados, reflexionando en silencio sobre los restos de las cámaras de gas y las innumerables reliquias extinguidas abruptamente. Es un viaje inquietante al pasado, una vívida lección de historia que exige que los visitantes enfrenten la escala inimaginable del sufrimiento humano. El campamento ahora sirve como centro educativo, con guías expertos que cuentan incansablemente las historias de quienes sufrieron dentro de estos muros. Los ecos del pasado casi se pueden escuchar en el escalofriante silencio de Auschwitz, historias de sufrimiento, coraje y espíritu humano perdurable. Auschwitz inolvidable, los ecos del pasado en el silencio actual. Olvidar a los muertos sería como matarlos por segunda vez. Mientras nos despedimos de Auschwitz, un lugar que alguna vez estuvo lleno de gritos de desesperación, ahora tenemos la tarea de comprender, empatía y recuerdo eterno. Armados con la responsabilidad de dar testimonio, llevamos los ecos de las voces silenciadas, asegurándonos de que sigan resonando a través del tiempo. Estas voces susurran una advertencia a las generaciones futuras, mientras recordamos los triunfos y fracasos compartidos de la humanidad. Dejemos que Auschwitz sirva siempre como un severo testimonio de nuestro pasado colectivo, una severa advertencia para el presente y una lección duradera para el futuro.